Hola, ¿qué tal familia? Bendiciones. ¿Qué tal? ¿Qué Bienvenidos tal? una vez más a Somos Uno, Juliet Ali Podcast. Claro que sí, familia, y hoy súper contentos porque, bueno, con el episodio de hoy, digamos que terminamos un especial sobre la vida de Jesús Ujú. y créannos que nos apasiona mucho el tema. O sea, hablar de Jesús, nuestro Salvador, nos llena el alma de motivación. Y hoy tenemos un tema muy especial también, el cual tiene que ver con lo que pasó con la vida de Jesús después de su muerte. Sí, y, Un legado ajá. súper trascendental. Sí, y hoy vamos a darles como todos esos argumentos válidos de por qué entonces, como lo veíamos, por si no lo han visto, pueden entrar a los últimos 3 episodios de esta serie de Jesús y pueden ver que en el principio era el verbo, era el enviado de Dios, es el Mesías, Ajá. vino a entregar su vida por nosotros. Entonces, eh, ¿por qué es tan importante? Hay muchos puntos importantes en esos demás episodios y hoy Sí, vamos a darle como la verdadera finalidad de por qué Jesús vino a entregar su vida. Y debe ser importante, familia, para cada uno de ustedes el hecho de que Jesús haya venido, llevado su vida, entregado su vida no solamente por nosotros, sino que lo hizo también por ti. El sacrificio de Jesús no así fue algo es. aislado de ti, precisamente fue para ti. No, es que nosotros no somos perfectos. Mi esposa y yo Tampoco lo tampoco lo somos. somos, ni lo podemos ser, porque solamente alcanzaremos la perfección cuando Cristo llegue su momento y ahorita le vamos a hablar cuando llegue ese momento al final. Claro. Y bueno, resulta que Jesucristo en su misión, bueno, se dirán, pero bueno, ya nos hablaron de Tácito, ¿cierto? De estos autores Los de la personajes. época, ajá, Ujú. que escribieron, dejaron cartas, documentos, Historiadores, sí, que no eso, precisamente fueran ujú, creyentes, pero relataron la vida sí, de Jesús. de que realmente existió un Jesús de Nazaret. Entonces, no fue un hecho aislado, familia. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, vamos al punto, es que Jesucristo nos vino a traer algo muy importante y es salvación. Aquí, para llegar a ese punto, si tú has llegado a ese punto de estos episodios, Este ¿sabes? especial sobre la Sí, vida de Jesús que anhelamos puedas escucharlo completo. completo. ¿Sabes que cuando ya hablamos de Jesús, hablamos de una concepción que fue dada mediante el poder sobrenatural del Espíritu Santo? Y Ujú. es precisamente acerca de eso, de lo que vamos a hablar, acerca de lo sobrenatural, de lo eterno, de la vida después de esta vida. ¿A qué nos referimos con eso? Nosotros morimos a este cuerpo físico y luego vamos a otro lugar, ¿cierto? Y la Por la Biblia, eternidad. ujú, y es absolutamente sí, por la eternidad. Entonces hay como dos caminos. Un camino que es con una esperanza que es eterna, que es en Cristo Jesús, donde no hay Ujú. condenación, donde no hay tristeza, donde no hay dolor. Y el otro camino que era a donde íbamos, porque no teníamos una justificación que le diera Que nos a nuestros librara. pecados nada. O sea, nuestros pecados estaban hechos y nosotros estamos llenos de pecados. Pero Jesucristo vino a ser ese puente entre Dios y los hombres. Y Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ustedes dirán, bueno, Juliet, Ali, y eso decía a mí, ¿y eso en qué me puede importar? O por qué o qué me beneficio yo de eso? Resulta que nosotros estábamos, dice la Biblia, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos. Es decir, esta palabra tiene que ver con separados de Dios por siempre. Wow. Y Claramente. entonces Jesús vino a hacer ese puente. Él dijo, bueno, en el Antiguo Testamento se habla acerca del tabernáculo, ¿cierto? Que Ujú. había el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Que Y era en donde aqu- se reunía el pueblo para buscar la presencia del Señor. Recordemos que el pueblo de Ujú. Israel viajaba como nómadas, ¿cierto? De un lugar a otro. Pero Ajá. siempre, entonces, en algún momento de la Ellos historia, ellos instituyeron. levantaron, claro, casa
de oración, que era el tabernáculo y era una tienda de campaña al cual movían con Y el ellos. Señor les mandó a hacer, venga, lo van a hacer así, 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 ¿cierto? Entonces, resulta que en esa tienda de campaña se hacían sacrificios. Usted llega, ve la Biblia y se va al libro de Éxodos, ¿cierto? Por allí se habla mucho Deuteronomio. acerca de Ujú. esa tradición y siempre se hablaba de un cordero que tenía que, ¿cierto? Que debería ser sacrificado, debe ser sacrificado para el perdón de los pecados. Entonces siempre había sacrificios, sacrificios, sacrificios. Entonces, ya Jesús vino a completar esa misión. Él vino a hacer El el sacrificio sacrificio una vivo vez y para y siempre, para siempre. con su sangre. Que la sangre, en la sangre está la vida y la sangre es la que nos limpia de pecado. Ahora esto nos lleva al siguiente punto, familia, que ese es el punto que ustedes deben decir, wow, hicieron tanto por mí. Resulta que es que yo venía viviendo una vida y después cuando yo tuviera 90, 95 años, pues cuando mucho, y llegara a esa edad de adultez, o si nos vamos antes, y mi vida se acaba allí y luego viene algo, resulta que Jesucristo hizo algo, Jesús de Nazaret hizo algo para que yo, esa vida que viene después de la vida que estamos viviendo actual, tuviera una esperanza. Y eso Sí. lo llamamos nosotros la salvación. Y Jesucristo vino a darnos salvación, mi ¿Y amor. a salvarnos de qué? Preguntará Ujú, la gente. Muchos se preguntaron, pero ¿a ujú. salvarnos de qué? Claro, de una eternidad separados de Él, que es inconcebible. Creemos que existe un lugar donde compartiremos eternamente con Jesucristo, Dios, Espíritu Santo, y creemos que existe un lugar llamado infierno, Sí. donde estamos separados de la gloria y la presencia de Dios Ujú. también por una eternidad. ¿Y qué hace la diferencia para, para poder vivir en esa eternidad con el Señor, con Dios Padre? Es creer en el Señor Jesús, o sea, creer y valorar su sacrificio en la cruz. Ujú. Mi amor, y aquí salen dos preguntas que obviamente eso es tema para otro episodio, un episodio muy importante de hecho que pronto tendremos acerca de los de las verdaderas razones por las científicas de las cuales existe Dios, razones científicas. Pero no vamos a abordar en ese tema hoy, pero de aquí salen dos preguntas que son súper importantes y es, pero cómo Dios, siendo un Dios todopoderoso, eh, permite el mal. Hmm. Esa es una. Voy con la primera. Entonces, esa pregunta es muy tesa. Y la gente dice, no, pero como un Dios amoroso permite el mal. Y resulta que no. Dios creó todo bueno. Todo lo creó bonito, lindo. Pero Él nos entregó un libre albedrío. Eso quiere decir Así una es, libertad que solamente de nosotros, decisión. sí, de decisión, ¿cierto? Entonces, cuando hicimos mal uso de la libertad, vino el pecado. Ese es el origen del Claro. mal. Y la El mal ausencia de uso, Dios. claro. Entonces, y hay otra pregunta que muchas personas vienen y dicen, pero ¿cómo un Dios amoroso y tierno va a crear un lugar em, como el infierno? Muchos se preguntan eso, mi amor. Pero, ¿y cómo alguien, un Dios tan hermoso y tan... Pues, y es que digo, imagínate lo siguiente. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo. Porque aquí va una noticia para, Que para que lo todo comprendan. aquel. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ujú. Y en aquel, lo dice muy claramente, Dios envió a su único hijo. Dios tiene un solo hijo. Sí, señores. Dios solamente tiene un solo hijo. Y nosotros somos hechos hijos de Dios mediante Cristo en nosotros. Así es. Entonces, ya en otras ocasiones lo hemos hablado en el podcast. Nosotros somos como un vaso. Un vaso tiene un hueco, algo, para almacenar algún líquido. Ujú. Y nosotros solamente somos ese vaso. Y a veces, muchas veces ese vaso está lleno de algún líquido que es tóxico. Pero cuando el Señor llega, ese líquido se va y solamente queda ese líquido que es, Puro, llamémoslo bueno. agua Ujú. por ese momento, ¿cierto? Un líquido que es puro, que es limpio, que brota todo el tiempo, está limpio todo el tiempo, está limpio, 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 limpio y se renueva. Y cuando está Cristo en nosotros,
el padre mira y ve el vaso y Ujú. dice, a ver, Sí, ahí ¿qué hay está el allí? Señor. Ah, sí, ahí está Cristo. Ahí está Él es mi Jesús, hijo. mi hijo. Ese es Jesús. Ahí está mi hijo. Y por el Señor, nosotros somos hijos de Dios. Él nos dio ese beneficio, esa potestad. Entonces, ¿qué te suelo hablar de la salvación, mi amor? Porque mucha gente dice, bueno, entonces un Dios tierno no puede crear un infierno. Pero sí, si el Señor entregó a su único hijo, si hay papás que nos escuchan, imagínense entregar a un hijo que debe pagar la consecuencia de la persona más mala, más que haya Es hecho inconcebible humanamente. una... Sí, piensen, yo siempre pongo ese ejemplo, piensen en la persona más inocente, sana, buen amigo o amiga, una persona que es bien, buena, amigable, y imaginen que por un momento eh, llega a un punto donde alguien cometió un acto, una falta muy grande a la sociedad. Y, y el papá de esta persona que ya ustedes están pensando en su casa donde estén, lo entrega y dice, no, yo voy a entregar a mi hijo. Y el hijo dice, con gozo voy a cumplir la voluntad de mi padre. Wow. Con gozo voy a cumplir la voluntad de mi padre para salvar la vida de aquel que le voy a dar una segunda oportunidad. De aquel que lo van a llevar a juicio. Porque Dios es un Dios justo, pero es misericordioso. Y coloca a su hijo, el más sano, el más... Imagínenselo. Ahora, yo les voy a dar una noticia. Esa persona en la que pensaron no es digna de comparación al Señor. O sea, el Señor está por encima de todo. Imagínense una persona así y decir, no, le voy a dar una oportunidad y le voy a demostrar mi amor y le voy a dar una segunda oportunidad. Qué Wow, precioso. eso solamente es un asunto que tiene que ver con algo celestial, con algo de Dios. Y Claro, ese eso se es, llama gracia, y el Señor favor vino a hacer inmerecido. eso en nuestra vida, a darnos salvación. Él se puso en el lugar de nosotros. Entonces Dios es un Dios justo, por eso existe el infierno. Imagínense aquellos que le hacen maldades a los niños, que violan, que matan, que hacen daño a Y la sociedad. claramente que, Debe haber una consecuencia. Es claramente que triste, el pero Señor sí. no, pues, no lo creó como precisamente para eso. Ese no era su Precisamente, plan. wow. Ese no era su plan. Su Ujú. plan era, obviamente, el diablo se rebeló contra él y Y fue un gran lugar para parte él. de los ángeles fueron destinados a ese lugar. Ujú. Y lastimosamente, claro, el ser humano ha tendido a hacer el mal y por ende le espera ese lugar, Claro. ¿verdad? Ex- Y no han querido reconocer en su corazón que hay un Dios que les ama. mm. Muchos les cuesta creer que hay un Dios que les ama, que les perdona, que... Que ha dado una segunda oportunidad. Exacto. Dios es un Dios de segundas oportunidades, familia, y es algo muy bonito. El amor del Señor es Amén. eterno, y cuando usted se adentra en pensar en el amor de Jesús, en el amor del Señor, imagínense el caso que le estoy colocando. Piensen en la persona más inocente, más sana, buen ciudadano, buen amigo, está allí siempre y debe pagar con gozo, lo hace y se lo va a hacer con gozo porque quiero Wow. darle lo mejor a mi padre. Y wow, o sea, eso es algo que en la lógica humana no hay entendimiento, eso No, no se sobrepasa puede el entendimiento. comprender, es verdad. Y el Señor vino a hacer eso, entonces Él se pone en nuestro lugar porque nosotros no somos perfectos. Mi esposa, yo, nosotros no somos perfectos. Nosotros no somos perfectos. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno, no hay ni siquiera uno. Y nosotros, mediante la gracia de Cristo en nosotros, es que podemos estar en ese camino, ¿cierto? De santidad. Y vamos a hablar de santidad un momentico, mi amor, porque de pronto ese es un tema en que las personas dicen, bueno, está bien, eh, entiendo que Jesús entregó su vida por mí, entiendo que yo era pecador,
pero ahora yo lo he visto a él y yo lo quiero seguir y ya no quiero vivir más en pecado. Y entonces viene una palabra que significa que es santo o vivir en santidad. Y el Señor nos dice, sean santos porque yo soy santo. Qué lindo leer el libro de Pedro, primera, segunda de Pedro, que nos habla de esas cosas. Y, y entonces, cuando hablamos de santo, eso tiene que ver con una separación. Lo hablamos en esos días cuando hablamos de Juan el Bautista. Juan el Bautista, él dijo, yo quiero santificarme, básicamente. ¿Por qué? Y santificarse es, o la santidad es más de él, menos de mí. Es decir, no es que seamos perfectos, Nada. intachables, que cumplamos con absolutamente todas Seríamos las dioses y reglas, entonces todas las estaría mal. leyes, exacto, no. Mm, Santidad tiene que ver, como dice mi esposo, más de Dios y menos de nosotros. Es apartarnos, o sea, conscientemente del pecado y del mal que nos destruye mi y amor, sí. consagrarnos al Señor y acercarnos a Dios. Vida, y entonces aquí lo que pasa es que cuando la gente piensa eso, llega bueno, entonces sigo mi camino, pero vengo y fallo, cometo un error y la gente entra y obviamente el enemigo se aprovecha de esto y dice, es que vos no servís, es que vos no podés y te Empezando porque el coloca enemigo es el que te impulsa a a cometer cometer. los errores y luego te acusa Y te y te acusa culpa. y llega la culpa, a ese es el punto que quiere llegar, llega la culpa y empieza, no, vos no puedes, vos sos culpable, vos sos culpable, vos sos culpable. Ujú. Y cuando uno deja la culpa y es muy teso y lo hemos experimentado, nosotros lo hemos experimentado, en decir, Señor, ¿sabes qué? Ya, por más que yo me afane en intentar darte lo mejor de mí, No yo puedo. fallo. El mismo apóstol Pablo lo decía, es que yo quiero hacer el bien, pero la carne no quiere. Ujú. Es muy teso. Entonces es un asunto de entrega espiritual, de decir, Señor, Y de yo quiero poner nacer de nuevo. los ojos en Jesús y no en tu lucha, en tu pecado, en tu error. Exacto. Y decirle, vive tú mi vida. Y hay un punto, mi amor, que es el nacer de nuevo. ¿Qué sería nacer de nuevo? Jesús le dijo a Wow. Nicodemo. Y él le decía, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo así que nacer de nuevo? Él no entendía. Y Jesús le hablaba de una manera espiritual. ¿Y de Claro. qué tendría que ver el nacer de nuevo, mi amor? Nacer de nuevo es la determinación única de morir a mi yo, morir a mi carne, morir a la Juliet que ha existido por siempre y que está contaminada de tanto. Al Ali. O al Y Dios ese santo, vaso pues. que soy yo esté lleno de Jesús. Ya Eso no es vivo nacer yo, de nuevo. sino que Él viva mi vida. Y esos días yo veía que era alguien como que trabajaba en la música, no recuerdo exactamente en qué, y él dice, no, para que hagas un show, tal cosa y tal, y él dice, no, es que eso lo hacía fulanito. Bueno, pues que yo estoy hablando con fulanito, o sea, eres tú. Me dice, no, pues que Ese ya no soy yo. ya, yo no soy ese. No hay forma, no hay forma. O sea, lo que ustedes me están pidiendo, ya yo no soy eso. Lo que ustedes me están pidiendo, ya eso ya no soy yo. Eso ya Ya dejó de no me existir. representa. O sea, ya no soy. Ahora soy otra persona. Esa otra persona es la vida de Cristo viviendo en mí. ¿Cómo? Y Jesús lo dijo. Y eso es una enseñanza demasiado importante, familia. Hoy es un punto importante porque esto le ha sentido al sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Sí, total. Imagínense que llegan por usted y hemos hecho un ejemplo muy básico que en Latinoamérica pasa mucho. Tienes Mm. una deuda de mucho dinero, es incalculable. Tienes demasiado dinero que pagar y el banco Te te está va, te presionando. está presionando y tú por las noches no puedes dormir, mejor dicho, que incluso te pueden amenazar y entonces estás ahí como que, "Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago?" Y no puedes hacer nada, no puedes hacer nada. Y Ujú. llega un día alguien y te dice, no, tu deuda fue pagada. Y tú, ¿cómo así? Y no te llegan más las citaciones Llamadas, del citaciones, banco, claro. eh, nada. Y te Wow. dicen, tu deuda fue pagada. Ahora imagínate que usted dice, bueno, ya, no me importa. Listo, qué rico que pagaron mi deuda. Pero Mm. sí, pero yo creo que no haríamos eso. O no deberíamos hacer eso. Yo Eso creo no que sería el sería sentido.
¿quién pagó mi deuda? Fue lo primero que yo me preguntaría, ¿quién pagó mi deuda? Estaría agradecido Y voy a esa completamente. persona y le agradezco. Y eso se conecta mucho, mi amor, con lo que el Señor nos decía que es el reino de los cielos. Es semejante a un tesoro escondido en el campo. Y alguien lo encuentra y dice, wow, vendo todo lo que tengo para aquel campo. La vida en Cristo es completamente diferente. O sea, tiene sentido y tiene propósito. Eso, hablando de propósito, hay que darle sentido a que el Señor me entregó un regalo. El Señor pagó mi deuda. ¿Yo qué voy a hacer en esa ley de acción-reacción? ¿Cuál sería mi reacción frente a la acción de Jesús? Una acción de amor que lo entrega todo. Que es un Ujú. amor sufrido, que es un amor llevado al límite. Y él dice, voy a agradar a mi Padre y los amo. Y lo entrega todo. ¿Cuál sería nuestra retribución? ¿Cuál ¿Cómo sería? ¿Cómo corresponderíamos? corresponder a su gran amor? Y para darle sentido, mi amor, Wow. al punto que estábamos hablando de nacer de nuevo. No, es rendirnos completamente. Rendición. Esa es la palabra. Rendirnos a Él, a su voluntad, a sus sueños, a su plan, que es más alto que el nuestro. Rendirnos y cuando nos rendimos, decimos, Señor, ya te entrego mi vida, te entrego todo. Y tenemos un encuentro con Jesús. Porque vean familia, no es lo mismo, mi amor. ¿O tú crees que sería lo mismo ir el domingo a una comunidad cristiana y hacer la oración de fe? Venga, levante la mano y vamos a una oración por usted. Y dice, sí, yo entrego al Señor, pero sales de la puerta y sigue siendo el mismo. Eso no determina, eso no has Esa, nacido de nuevo. total, sí, qué rico que lo tomas, que lo pones en contexto, mi amor, porque para muchos de pronto han tenido la experiencia de asistir a una congregación, una iglesia cristiana, donde te han invitado a hacer una oración de fe. En algún momento mi esposo la hizo, yo también la he hecho, pero esta oración de fe no determina tu entrada al cielo, O no tú sí, determina tu tu entrega, cambio de tu vida, no entrega. determina que ya Jesús habita en tu corazón y has nacido de nuevo. ¿Cómo así? ¿Y Wow. acaso esta oración no tiene poder? O sea, el poder radica en Jesús viviendo tu vida, ¿sí? Es un diario vivir, o sea, es un negarnos a nosotros mismos para que Jesús viva nuestra vida, para poder ser capaces de apartarnos del pecado y vivir consagrados a Él. Wow. No es en nuestras fuerzas, es Él viviendo nuestra vida, ¿sí? Sí, mi amor, wow. Y quizá mucha gente, muchas personas escuchan y dirán, pero yo tengo un montón, desde que era niño tengo un montón de años en la iglesia y sirvo y esto y hago y todo aquello, pero la pregunta hoy es para ustedes, familia, y es de reflexionar. Y es bueno siempre decir en la oración, Señor, ¿acaso yo no he nacido de nuevo? Es válido decirlo, Señor, yo no he nacido de nuevo. Porque cuando naces de nuevo, o sea, en serio, lo único que quieres es servir al Señor. Vivir para O sea, Él. vivir, no hay otra forma, no hay otra. O sea, es entregarlo todo. Es entregarlo todo, estar ahí. O sea, todo lo que haces en tu vida, el Señor lo coloca para un fin con un propósito eterno. El venga, Señor, tu reino sobre nosotros. Ese vivir para Él, como lo hablábamos en uno de nuestros episodios sobre que Jesús sobrepasa las estructuras religiosas, no significa me dedico a la iglesia, me olvido de mi familia, solamente sirvo a Dios. No. O Ujú. sea, ojo con eso. Ese vivir para Dios es claro. Es que, como dice su palabra, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Si tu corazón está en el corazón de Jesús, vas a querer genuinamente adorarlo, hacer el bien, cuidarte de tentaciones, apartarte del mal, Es que ni honrar siquiera, es que es algo muy teso, a tus padres, al Señor a través de muchas cosas. porque cuando hay un verdadero nacimiento, familia, esto no es algo forzado. Es O sea, no es como que, bueno, no voy a pecar. Bueno, no. Simplemente es como que imagínate, estás un camino así de frente y, que y nada te todo, y importa todo, más que Él. sí, y todo se va cayendo así, y tú solamente tienes los ojos de Jesús. O sea, no hay tiempo de decir, voy a dejar de luchar contra el pecado, voy a dejar de tal, nada. Solamente es un nuevo nacimiento, es tener un encuentro con Jesús. Tener un encuentro con Jesús. Y de allí definitivamente, la vida nunca será igual. Y la gente Wow. dirá, pero
En mi país dirán, mis amigos dirán, pero yo me acuerdo que Ali decía malas palabras, ¿cierto? Y dirán, pero yo me acuerdo que Ali decía malas palabras y bueno, molestábamos. Y de repente dirán, y de repente yo diría como que, tengo que luchar con dejar de decir malas palabras, pero no, ya no pienso y digo no, no me puse a decir, voy a dejar de decir malas palabras. Voy a dejar de hacerlo, va a ser un hábito. No, simplemente naces de nuevo y pones los ojos en Jesús y malas palabras, groserías, pecados, solamente pones en Jesús. Así es. Wow. Y Él va perfeccionando su obra en nosotros. Qué bonito que, bueno, hemos invertido un buen tiempo hablando de ello en este episodio. Así tenía que ser, la verdad. No lo teníamos muy contemplado, pero el Entendemos. Señor sabe qué es lo que necesita tu corazón en Wow. este momento, ¿sí? Sí, familia, Porque hace wow. parte de lo que la obra de Cristo en la cruz hace en nuestra vida, créanos. Tú que pensabas que, wow, pero yo cómo hago, sí, quiero cambiar mi vida, quiero mejorar, quiero que mi matrimonio cambie, quiero cambiar esta conducta, estas actitudes, quiero que mi familia esté unida, quiero. Quiero. El Señor te dice, aquí estoy, hagámoslo juntos. Inclúyeme en tu vida. Y sí, esa es una de las cosas que vino a hacer el Señor después de que entregó su vida en la cruz y fue a darnos victoria. Y Él vino a triunfar sobre la muerte espiritual en la que estábamos condenados nosotros. Estábamos ¿verdad? muertos, delitos y pecados. Así es. Según varias referencias bíblicas, hablan de que Jesús estuvo 3 días. Sí, en los días, En los días en los que él murió, claro, sabemos que fue a las profundidades a declarar su victoria sobre la muerte. En 1 de Pedro 3, el versículo 18 al 20 nos menciona que Jesús predicó a los espíritus encarcelados. Lo que algunos interpretan es que fue a anunciar su victoria sobre el pecado y la muerte a los que estaban en el Hades, allí. Wow. Hay otra referencia también que se hace en Efesios 4, del 8 al 10, y dice que Él descendió a las partes más bajas de la tierra y luego ascendió. Y eso también pues, tiene como esa conexión con el libro de Pedro, de 1 de Pedro, que el Señor fue a predicarle a los espíritus encarcelados, ¿cierto? Y bueno, nosotros vemos que Jesús resucita al tercer día. Como lo dijimos en otro episodio, la diferencia entre otras religiones es que Jesús, el enviado, ya lo habían profetizado un montón de años antes, tal cual, el título, Emanuel, le pondrán por nombre Jesús, o sea, todo varón sufrido, o sea, existen los documentos científicos probados, carbono 14, de las personas que se hicieron como Tácito, como, bueno, existió y vino a traernos eso, y qué teso que él dijo, pues la profecía estaba pues de que resucitaría el tercer día, como decían las escrituras, y así pasó. Y Así Jesús, es, y así es. Jesús resucitó. Es O sea, nuestro Dios no está muerto. no está muerto, es Él el está vivo. único que realmente ascendió al cielo glorificado. O sea, en la tumba de Jesús no se encuentran sus restos, a diferencia de los otros dioses que se han creado en la tierra. Y mi Sí. amor, ¿sabes qué? Hay una parte que es Corintios, 1 Corintios 15, del 3 en adelantico, que se habla de que a Jesús, luego que resucita, muchas personas lo vieron. Se hablan que 500 personas, algo así, dice que lo vieron. O sea, un montón de personas lo Wow. vieron después de la muerte. Obviamente él se le fue revelando primero a las 2 mujeres, luego a sus discípulos, y luego a un montón de gente. ¡Wow! O sea, y crearon un invento como para dañar la imagen de Jesús y dijeron, no, vamos a pagarle a los... Claro, imagínate, a ver, vamos a resumir un poquito la historia. Cuando Jesús muere, es sepultado en una tumba nueva por alguien que quiso poner el cuerpo de Jesús, era un seguidor de Jesús que tenía una tumba nueva y le pide a Pilatos que
que por favor le permita enterrarlo allí. Se cree también, han hecho estudios de que, claro, aquella tumba fue cerrada con una gran piedra que Una piedra. aproximadamente podía pesar entre 2 Una... toneladas Eso es y mucho. adicional a ello fue sellada por petición de los romanos, quienes le dicen a Pilato, oye Pilato, recordamos que Jesús cuando estaba en vivo, ese engañador decía que al tercer día resucitaría, manda a sellar esa cueva, esa tumba, Wow. para que sus seguidores no vengan por su cuerpo y engañen a todo el mundo diciéndole que ha resucitado. Pilato hace caso, va, lo manda a sellar, súper bien sellado, o sea, no hay forma de que quiten sus restos de la tumba. Adicional a ello, contaba con una gran cantidad de soldados que guardaban Pero esa vayan tumba. allá, ajá. O sea, era un acontecimiento y todos estaban a la expectativa porque Jesús había declarado que al tercer día resucitaría. Y pasados los 3 días, es decir, el primer día de la semana, lo dice la Biblia, el domingo, resulta que aparece un ángel y con él un gran terremoto, dice la escritura, el cual hace que la tumba pueda abrirse, pueda moverse esta piedra, porque Jesús resucita en cuerpo como tal. Así que de ahí que Y los solo soldados no, y quedan no estaba su cuerpo. atónitos, dice la Biblia que casi muertos, o sea, quedan confundidos, muy estremecidos y casi muertos, y algunos de ellos pues se van a la ciudad a contarlo, El lo que había informe militar. acontecido en este lugar. Entonces lo que hacen es comprar a estos soldados y decirles, vengan. Dice la Biblia que les dieron una gran cantidad de dinero para que se difundiera el rumor de Wow. que sus discípulos habían Robado el finalmente cuerpo. robado el cuerpo de Wow. Jesús. Pero existen escritos que evidencian que Jesús fue visto por más de 500 personas, incluso Sí, imagínate. más de 500 Sí, personas, en adicional a Corintios. sus discípulos. Claro, sus discípulos, al encontrarse con Jesús resucitado, miremos algo. Cuando Jesús estaba cumpliendo su misión de ser crucificado, ¿dónde estaban sus discípulos? Solo se habla de que Pedro por ahí lo negó, estaba como cerca, pero tenía temor. O sea, sus discípulos se esparcieron, desaparecieron. Pero luego de que Jesús resucita, parece ser que los discípulos finalmente como que pierden la esperanza. Incluso ellos vuelven A a sus sus antiguos antiguos. trabajos. Que ellos, uno de los que eran discípulos de Jesús y que eran pescadores, después de que Jesús muere, vuelven a su trabajo. Como que por un momento olvidaron Sí. todo lo que el Señor les había enseñado. Miren lo impresionante, y por eso es una de las bases también en las que confiamos y creemos que Jesús finalmente resucitó. Y es porque Él se aparece a sus discípulos y de nuevo, sus 11 discípulos, porque recordemos que Judas ya no estaba, ellos determinan continuar el llamado, el Wow. ministerio de Jesús, incluso hasta dar su vida por esta causa. Sí, y hay un punto súper importante que hablan de la transfiguración. Y esto es como un proceso en el que Jesús, siendo hombre, dice la Biblia que su rostro se Resplandeció. resplandecía y sus ropas eran blancas. Y se aparecieron dos personajes. Wow. Muy interesante. Y yo lo leo y digo, wow. Y apareció Elías y apareció Moisés. Y quiero hacer un paréntesis con Moisés. Porque cuando Moisés en el Éxodo, con el pueblo de Israel, él no pudo entrar a la tierra prometida. Le dijeron, no vas a poder entrar. Y Moisés muere como en una montaña alta donde a lo lejos ve la tierra prometida, pero no pudo entrar. Y luego el liderazgo del pueblo se lo dan a Josué. Entonces, qué teso cuando uno se lo encuentra en la Biblia y dice, wow, o sea, ahí está Elías y está Moisés, pero Moisés le dijeron que no iba a entrar a la tierra prometida. Pero cuando está con Jesús está allí. Está en la tierra prometida. Wow. Dios y su misericordia. Dios es un Dios de demasiado amor. Y junto a él está Elías. ¿Ves? Está como que
Esto representa la ley y los profetas. O sea, un acto muy bonito cuando viene la transfiguración. Y vaya que el Señor sí en su misericordia, qué bonito, nada en el Señor, todo lo que hacemos en el Señor, pues no, nada es en vano. Moisés invirtió 40 años de su vida para guiar al pueblo a la tierra prometida y en vida no pudo entrar, pero lo que decía mi amorcito, el Señor le permitió estar no solo en la tierra prometida, sino con quién, Wow. con el mismo Jesús. Wow. Y qué bonito porque viene un punto en el que, en el que uno se pregunta, wow, si Dios hizo cuando Jesús estaba bautizando como en el Bautista y las personas lo escucharon, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. O sea, Dios lo confirmó. Dios lo confirma y, y la pregunta es, ¿por qué el pueblo de Israel, el pueblo judío, no creen que Jesús es el Mesías, Yeshua HaMashiach, no creen que Jesús es el Mesías? Es algo, wow. Amamos a Israel, bendecimos a Israel y Completamente. al pueblo judío. Pero es bastante peculiar. Pero claro, todo es profético y es en su momento ellos entenderán. Pero sí, desde el principio había como una negación porque ellos esperaban a un gobierno así, físico. Y no Terrenal. entendieron que el reino que se hablaba, el reino que se hablaba en el profeta Daniel, era un reino que el Mesías iba a establecer, un reino eterno. El Señor nos ha prometido regresar y Él nos ha prometido que estará Ujú. con nosotros todos los días, todos los días. Y, y nos dejó como una tarea, pero es una tarea que la vamos a hacer nosotros, pero no es de nosotros. Ah, Y es la sí. gran comisión. Y recordemos aquel pasaje que nos gusta mucho del Salmo 127, que dice que si el Señor no No edifica la edifica la casa, casa. en vano trabajan los que la edifican. Entonces, ¿a qué tiene que ver con eso? Con la gran comisión. El Señor nos dejó una misión, pero esa misión no es de nosotros, es la obra del Señor. Es Cristo en nosotros quien nos va a ayudar a, a ir por esa gran comisión. Y es poder contarle al mundo de su amor, de su bondad, Dar de que es esperanza. real, de que un día volverá. Dar testimonio de la esperanza que hay en nosotros. Y recordemos, nosotros somos cartas abiertas. Claro, y cómo no contarles, y Ujú. cómo no cumplir con esa gran comisión que decía el Señor, id y hacer discípulos a todas las naciones, anunciándoles el reino de Dios. Bautícenlos. Claro, para que los acerquemos al Señor, Wow. para que puedan conocer y reconciliarse con Dios. Y cómo no estar completamente agradecido y emocionada de contar las buenas obras que el Señor ha hecho en nuestra vida Claro. y cómo cambió el rumbo de lo que se pretendía iba a ser de nosotros, Wow. ¿sí? Mm. Entonces, cuando tú tienes algo demasiado bueno, algo que te pasa mucho con los remedios. Cuando descubres un remedio y ves que alguien está enfermo, lo que quieres es como compartirle los beneficios de Es ese verdad. remedio, Es ¿sí? verdad. Es verdad. Así mismo nos pasa a nosotros los creyentes. Hemos conocido el mejor remedio de todos. Hemos conocido al Señor, a nuestro Dios, que lo llena todo en todo y queremos darlo a conocer. Y Y más ese es que... el objetivo de Ujú. este propósito y de este proyecto tan bonito. Sí, por ejemplo, ese podcast es nuestro proyecto. Nosotros le hemos entregado al Señor y es algo que el Señor ya había colocado en nosotros. Hace mucho tiempo. Había colocado en nosotros familia y ha sido muy bonito cumplir con esa última misión que el Señor Ujú. Jesús nos deja antes de, porque él luego sube y se va al cielo y es un acto súper, wow. Bueno, entonces sí, es súper bonito cuando ya Jesús sube, ¿cierto? Al cielo. Pero qué bonito que el Señor, como lo venimos diciendo, el Señor había colocado en nosotros este proyecto, el podcast, por ejemplo, la creación de contenido,
pero era algo que no es de nosotros. Y todavía lo decimos, eso es que no es de nosotros. Eso es algo que el Señor ha puesto en nosotros para que cumplamos con ese plan que Él nos dijo, que es la gran comisión. Y es la gran comisión es que el Señor nos dijo al final, antes de Él ascender, Él dijo, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo, bueno, en fin. Y entonces simplemente es como dar a conocer la esperanza que hay en nosotros, que es Cristo Jesús. Y aquí vamos a un punto que es súper importante y a mí me gusta mucho tocarlo, que es que más que una religión, más que un sistema de creencias, esto es un asunto de naturaleza, Ujú. ni siquiera de relación. Esto es un asunto de naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza que opera en nosotros? Entonces vamos a volver al ejemplo del vaso. ¿Qué está De que está lleno. dentro de tu Ujú. vaso? Y pidámosle al Señor, Señor, ¿qué está dentro de mi vaso? ¿Qué es lo que está habitando en mí? ¿Qué está gobernando mi vida? ¿Cuál es la naturaleza que está gobernando mi vida? ¿Es la tuya o es mi propia naturaleza pecaminosa? Y entregarle eso al Señor. Y verán que, wow, definitivamente es un cambio de perspectiva. El nacer de nuevo tiene que ver con un cambio primero de mentalidad, de perspectiva, porque el Señor nos transforma, Señor. Y ya no tenemos nuestra mente, sino que tenemos Ujú. la mente de Cristo. Entonces cambia la perspectiva y por lo tanto, como cambia la perspectiva, ya nuestra vida no se basa en las cosas temporales, sino en las cosas que son eternas, que tienen que ver con Él. Sí, Familia, ese ha así sido un es. episodio muy bonito y bueno, la invitación para hoy es reflexionar acerca de y ser como el salmista. El salmista dice, examíname, oh Señor, y ve si hay en mí caminos de perversidad. O sea, él se detiene y dice, venga, ¿será que yo me estoy equivocando? Es el momento para, sí, para analizarlo y decir, Señor, yo he nacido de nuevo. ¿Será que yo he nacido de nuevo? Y no es para temor, familia, no. Es para ajustar y decir, ay, sí, yo creo que definitivamente no he nacido de nuevo. Y entregarle tu vida al Señor. Ese es el momento de que no pase la semana sin que lo pienses. Tienes que pensarlo y analizarlo. Vamos a orar, amor, para despedir el episodio de hoy. Y muchas gracias, familia, por quedarte. Si te ha gustado este episodio, por favor, puedes darle like, comentar, puedes compartirlo. Y gracias por estar con nosotros. Y queremos hacer una oración por ti. Así que, amado Dios, tú eres nuestro Señor. Nosotros no somos dignos de ti, papá. No somos dignos de ti, Señor. Solo tú eres santo, solo tú eres digno de recibir gloria, alabanza. Y gracias, Señor, porque un día te revelaste a nuestra vida, Señor. Y gracias, Señor, porque seguimos recordando que nosotros no somos perfectos y que todo el protagonismo de nuestra vida, de la historia, de la humanidad, de esta vida, de todo, el protagonista solamente eres tú. Así es. Eres tú el digno de gloria, Señor. Gracias, Señor, porque un día, Señor, tú te hiciste hombre y llegaste a esa tierra, Señor, para entregar tu vida, para cumplir con esa misión, Señor, de ser el cordero inmolado en la cruz, Señor. Y como lo dice Apocalipsis 5, Señor, que se habla de quién será el digno de abrir el sello, de desatar el rollo. Y no se hallaba alguien, y estabas tú. Y había ahí el cordero inmolado, solamente tú. Y habían millares de millares, millones de millones. Y estaban allí cantando, diciéndote que solamente tú eres el digno de recibir la gloria, la majestad, el honor, el poder. Gracias, Señor, porque es a ti a quien servimos, a quien amamos. Y gracias, Señor, porque te revelaste a nuestra vida, Señor. Y estás, Señor, obrando en ella, Señor. Y hoy te pido, Señor, por cada una de las personas que nos escuchan, Señor, en cualquier parte del mundo, a la hora que nos escuchen, el lugar donde nos escuchen, Señor. Que seas tu Padre amado, revelándote, Espíritu Santo, a su vida, que tú les puedas revelar a la persona de Cristo, Señor, y que puedan tener un encuentro personal con Jesús. Que no se quede en una oración de entrego mi vida, amén, y chao, y vuelven a vivir la vida
No, Señor, que realmente haya, Señor, un cambio de mentalidad, de perspectiva, pero no por voluntad propia, sino por el obrar divino de tu Espíritu Santo. El mismo obrar que le dio aliento de vida a la humanidad. El mismo obrar que con el poder de su palabra creó todas las cosas. El mismo obrar que con el poder sobrenatural vino y trajo a la vida a Jesús de Nazaret. Sea el mismo obrar que, que revele a mis queridos familia que nos escuchan, Señor, la persona de Cristo, Señor. Y puedan nacer de nuevo, Padre, y puedan experimentar la plenitud de gozo que es vivir en Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Familia, Amén. eso ha sido todo por hoy. Bendiciones y nos Nos vemos la vemos. próxima semana. Chao, chao. Chao, chao.